Muy buenos días. Hoy recordamos a Santa Catalina de Siena, Virgen y Doctora de la Iglesia y Patrona de Europa. Y vamos a reflexionar del Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 60 al 69. En aquel tiempo muchos discípulos al oírle dijeron: «Es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo?». Pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: ¿Esto os escandaliza? Y cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es el que da la vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida, pero hay entre vosotros algunos que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y decía: por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede mi Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesús dijo entonces a los 12: ¿también vosotros queréis marcharos? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Estamos en el momento que sigue a la multiplicación de los panes, y al decir: este es el verdadero pan que ha bajado del cielo, mi carne para la salvación de los hombres, quien coma de mi carne y beba de mi sangre, ese tendrá vida eterna. Y claro, con un pensamiento mundano, con una mentalidad practicista y mundana, es un poco un escándalo escuchar eso. Por eso es que el Señor dice que mis palabras son espíritu y vida, porque si no entendemos estas palabras desde la fe, estamos haciendo ritos inútiles para empezar, y además nos quedamos sin entender el verdadero sentido de ser cristiano y de haber recibido el Espíritu Santo. Mañana vamos a ver, en la liturgia dominical, vamos a ver cómo el Señor, a través de este bautismo, nos hace pueblo suyo, ovejas de su rebaño. Las palabras de mañana nos van a aclarar un poco más este sentido de pertenencia a un pueblo santo. Y a un pueblo santo que se rige por las leyes de Dios y no las leyes mundanas. Las leyes mundanas están hechas como para reprimir al hombre de ciertas tendencias antisociales y cuidar un poco el buen vivir o la concordia entre los ciudadanos. Y son leyes más bien coercitivas, que no está mal, porque efectivamente cuando un caballo es muy brioso hay que ponerle riendas fuertes y poner una buena brida para sujetarlo. Pero la ley de Dios es otra. La ley de Dios parte por un espíritu que transforma al hombre y lo lleva a su naturaleza primitiva. Y esa naturaleza primitiva no es otra que el amor. Y como dice San Agustín, ama y haz lo que quieras. No es que si tú amas ya puedes empezar a aprovecharte de los demás, porque efectivamente si tú amas ya no vas a querer aprovecharte de los demás, vas a empezar a ser ecuánime, vas a ser solidario naturalmente sin tener que esforzarte, porque va a estar por sobre ti el amor, y el amor tiende por encima de cualquier cosa al bien común. Por eso es que tantos discípulos de Jesús, cuando escuchan estas palabras, pensando desde la carne, ya no querían seguir con él. Y es un poco lo que hoy pasa en la iglesia, que mucha gente no quiere seguir en la iglesia porque ven solamente desde una perspectiva mundana
Y se escandalizan al ver la debilidad, por ejemplo, de los sacerdotes, y no digamos de los fieles. Mucha gente a mí me dice, tanto que van a misa, se golpean el pecho, pero no cambian. Es que no cambian porque no saben cómo usar las gracias que han recibido por el bautismo. Y por eso es tan importante para los curas, para los obispos y para los laicos, porque es importante para todos, que recibamos nuevamente la instrucción que hizo fuerte a la Iglesia, que podamos descubrir nuevamente el sentido profundo de nuestro bautismo. Esa es la tarea en la cual yo estoy empeñado en trabajar, porque el obispo me lo pidió y porque creo realmente que es la única pastoral que nos puede ayudar efectivamente a descubrir las gracias del bautismo, ya no solo por ciencia infusa, porque sí, es cierto, por ciencia infusa, como un milagro, también alguna persona puede llegar a entenderlo y vivir de acuerdo al Espíritu Santo, pero eso será 1 en 10 millones. Pero la verdad es que nosotros por algo tenemos razón y el Señor nos dio discernimiento y nos hizo libres. El Señor, cuando hace un milagro, está transgrediendo muchas leyes naturales. Por eso el Señor no hace tantos milagros, salvo para fortalecer la palabra de Dios, que eso sucedía en los comienzos de la Iglesia, pero después el Señor quiere que seamos adultos en la fe. Por lo tanto, que nuestra fe sea producto de un entendimiento a través de nuestra razón y una aceptación de eso a través de nuestra voluntad libre. Y cuando aceptamos libremente la palabra de Dios y dejamos que el Espíritu Santo nos dé razones a nuestra fe, esa fe se fortalece. Y ahí podemos recién empezar a vivir conforme a la voluntad de Dios. Esa educación, si para ser médico te demoras 7 años en estudiar, para ser cristiano te demorarás un poco más, porque primero hay que destruir al hombre viejo que está en nosotros, ese ser de pecado que nos lleva a la muerte, para después poder experimentar con el Señor la vida eterna aquí, ahora, como una primicia de lo que nos espera cuando partamos de este mundo. Son más de 7 años, pero vale la pena meterse en la escuela de la fe de la Iglesia, en la auténtica escuela de la fe, la que siempre existió y la que desde el Concilio Vaticano II Dios quiere que se imponga en la Iglesia, y como los fariseos cuando el Señor sana a este ciego en día sábado, son tan duros que lo expulsan de la sinagoga porque habían dicho que quien creyera que Jesucristo era el enviado, el Mesías, sería expulsado, y lo expulsan. De esa misma forma hoy muchos jerarcas de la Iglesia, muchos obispos, no tienen los ojos abiertos para darse cuenta que el catecumenado es lo que la Iglesia necesita hoy. Pero como Dios lleva la historia, ahí donde han aceptado el obispo primero en su diócesis y los sacerdotes que han aceptado el catecumenado en sus parroquias, esas parroquias cobran vida. Y hoy por hoy las parroquias más activas, las parroquias con más gente madura en la fe, son las parroquias que tienen el neocatecumenado. Y eso a los detractores les duele, pero es la verdad. Qué pena por ellos. Bendito sea Dios. Qué bueno por nosotros. El que tenga oídos para oír, que oiga.